والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Amma ba'd, a lo que sigue, hayakum Allah ya ikhwan, barakallahu fikum, bienvenidos. Regresamos a las clases del estudio del libro Al-Wajibat al-Mutahattimat al-Ma'rifa ala kulli muslim wa muslima, las obligaciones esenciales del conocimiento para cada musulmán y musulmana. Es una compilación de escritos y tratados del Imam Shaykh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, con la explicación, o estamos usando esta explicación del Sheikh y el Imam Ahmed bin Yahya al-Najmi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, ikhwan, barakallahu fikum. Las últimas clases terminamos el capítulo de kufr, incredulidad. Si se recuerdan, el capítulo se llama al-kufr kufran. La incredulidad es de dos tipos. Y mencionamos que el kufr, incredulidad, es el kufr al-akbar y el kufr al-asghar. La incredulidad mayor y la incredulidad menor. La mayor saca a la persona del din del Islam, llega a nivel de incredulidad que la persona no es creyente, no es musulmán y sale de la religión del Islam. Y la menor, la que es incredulidad menor, pues sigue siendo incredulidad, pero no al nivel que saca a la persona de al-Islam. No es incredulidad de creencia, pero de acción o pecado, que es considerado ese pecado como kufr. Y mencionamos los ejemplos, alhamdulillah. Hoy empezamos el siguiente capítulo de An-Nifaq. An-Nifaq, que también son de dos tipos, que también es de dos tipos. Yani, la hipocresía. Nifaq es hipocresía. Y también aquí menciona el Imam Shaykh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah el título del capítulo, o el nombre del capítulo es An-Nifaq. An-Nifaq no'an, que la hipocresía es de dos tipos: al-i'tiqadi wal-amali. Yani que menciona el imam que la hipocresía es de dos tipos: aquello que es de creencia, i'tiqadi, y aquello que es solamente de acción, que no es de creencia, que es solamente de acción. Y vemos o menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, y dice: al-nifaq al-i'tiqadi ستة أنواع وصاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار. Yani que la hipocresía i'tiqadi, es decir, de creencia, la hipocresía de corazón, de creencia, es de 6 tipos.
y cada uno de estos tipos hace la persona de la gente del fuego. Y no solamente de la gente del fuego, pero dice men ahl dark al asfal min an-nar, que esa persona estará en lo más bajo y lo más severo de el infierno. No, el hipócrita de creencia, que Allah subhanahu wa ta'ala menciona que ellos son de ahl dark al asfal min an-nar. Ellos son de la gente que estarán en lo más bajo y más severo del infierno. Wa'iyadu billah. Allah nos protege. Entonces, Sheikh Muhammad al-Wahhab menciona y dice que al-nifaq, hipocresía, es de dos tipos: i'tiqadi wa amali, yani de creencia y de acción. La hipocresía de creencia es la hipocresía mayor, y la hipocresía de acción es la hipocresía menor. La hipocresía mayor saca a la persona del din al Islam, o esa persona está afuera del din del Islam, y vamos a mencionar por qué. Y la hipocresía menor, que es solamente de acción, no saca a la persona del din del Islam, y esa persona no está afuera de la religión, no es incrédulo, o esa persona no es incrédula, es musulmana, inshallah, pero con corrupción de sus acciones. Entonces, el Sheikh aquí menciona, es de 6 tipos, y menciona los 6 tipos de la hipocresía de creencia, del i'tiqad. El primer tipo, dice el Sheikh, es takdib al-Rasul, rechazar y negar el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Es decir, no creer en él y rechazarlo, y negar que él es el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ese es el primer tipo de hipocresía. Y esto es kufr, esto saca a la persona del Islam, o impide la entrada al Islam, aunque dice la persona que es musulmana. El segundo tipo es takdib ba'd ma ja bihi ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, negar algo de lo que trajo el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, de su guía, de su din. Negar algo de lo que él trajo del din. También esto es kufr, que saca a la persona del din del Islam o impide la entrada. El tercer tipo, yani bughd al-Rasul, odiar el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. También esto es hipocresía. Odiar el mensajero de Allah saca a la persona del din del Islam. Quien odia al mensajero de Allah, odia el din completo. Quien odia el mensajero de Allah, odia a Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. El cuarto tipo, bughd ba'd ma jaa bihi al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Yani que odiar algo de lo que trajo el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, de su guía. Odiar algo, también esto es hipocresía. Y esto es algo muy delicado, porque hay gente que tiene que tener cuidado de lo que, porque hay gente que de su práctica no le gusta aspectos de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Por ejemplo, hay hombres que no les gusta usar la barba, odian eso, y hasta no solamente rechazan de no afeitar la barba, pero hasta hacen bromas y hablan mal o se ríen, yani ¿cómo se dice? Se ríen de la barba o un aspecto del din. Por ejemplo, al esbal, o usar las prendas abajo de los tobillos, que es prohibido. Esa gente que usa sus prendas así, sus pantalones o sus tops o lo que sea, abajo de sus tobillos, cuando una persona es un creyente, obedece a Allah y su mensajero, y no
deja que sus prendas bajen bajo de sus tobillos y están arriba de sus tobillos, se ríen de él y se burlan de él, y eso, a burlarse de eso, es odio para eso, y eso es kufr, odiar algo de lo que trajo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, de su guía, es kufr al-akbar, saca a la persona del din del Islam, y es un tipo de hipocresía, o impide la entrada al din del Islam. No. El quinto tipo es al-masarra bi-inkhafad din al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la felicidad de que un daño le llegó a la religión del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, o que la religión del mensajero de Allah fue dañado, o fue fue sido bajada en la vista de la gente, y estos hipócritas que tienen esta hipocresía de creencia en su corazón, quien se alegra de eso, o quien está feliz si un daño le llega a la religión del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, este es un tipo de hipocresía de creencia. Igual lo opuesto, karahiyat al-bintisar din al-Rasul sallallahu alaihi wasallam, odiar y no estar feliz, cuando la religión del profeta sallallahu alaihi wasallam, o la religión del mensajero de Allah, es decir, al Islam, llega a una victoria o un éxito en algo. Cuando los musulmanes y la religión del Islam llega a un éxito o una victoria, ellos odian eso. Quien odia eso es un hipócrita de creencia, y esto es kufr al-akbar, saca a la persona del din del Islam, o impide su entrada, por ser que es hipocresía mayor, hipocresía itiqadi, nifaq al-itiqadi, al-nifaq al-itiqadi, hipocresía de la creencia. Entonces esos son los 6 tipos de hipocresía mayor, o lo que se llama hipocresía itiqadi, hipocresía de creencia, que estos 6 tipos de hipocresía es kufr al-akbar, es incredulidad mayor, que saca a la persona del din del Islam, o hace la persona incrédula. Y hay que explicar primero lo que es hipocresía de creencia. Primeramente es que la persona engaña a los musulmanes y dice que es musulmán, pero dentro, en su corazón, no es musulmán. Es una mentira. Él mismo sabe que está mintiendo a los musulmanes, que ha aceptado al Islam. Aunque toma su shahada y dice ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah, lo hace con la intención de engañar a los musulmanes que es musulmán, por una razón que quiere lograr algo de la dunya, ya sea dinero, riqueza, poder, autoridad, algo que él quiere lograr, por una razón que él quiere lograr algo de la dunya. Entonces engaña a los musulmanes por un tiempo diciendo que es musulmán, pero en realidad no es musulmán, así como lo hicieron en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, que los hipócritas dijeron ante los musulmanes que aceptaron el Islam cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam llegó a Medina, pero no aceptaron el Islam. Había aquellos que en realidad eran incrédulos, eran mushrikín, eran politeístas, nunca aceptaron el Islam, pero estaban tratando de engañar a los musulmanes y al profeta sallallahu alaihi wasallam diciendo que eran musulmanes. Pero Allah subhanahu wa ta'ala reveló varias ayat sobre ellos, exponiendo sus dichos y acciones y sus creencias. Entonces,
la hipocresía mayor, lo que es hipocresía de creencia, an-nifaq al-i'tiqadi, es incredulidad, por ser que la persona de verdad nunca aceptó la fe. Nunca aceptó la fe, nunca aceptó el Islam. Él solo dijo eso para engañar a los musulmanes, para que ellos crean que él es musulmán por una razón que quiere lograr algo de la dunya. No. Entonces eso es hipocresía mayor o hipocresía de creencia. An-nifaq al-i'tiqad. No. Y el Sheikh menciona, y después está an-nifaq al-amali, la hipocresía de acción, que es la hipocresía menor, que son de 5 tipos, dice el Sheikh. Son de 5 tipos generalmente. Y este tipo de hipocresía no hace la persona incrédula, no saca a la persona del din del Islam, ni impide la persona que entre al Islam. Pero sí es algo de corrupción de parte de sus acciones y comportamiento. No. Y estos 5 tipos de la hipocresía de acción se menciona en varios hadith, donde menciona el Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah, que la evidencia está en el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo ayat al-munafiq thalatha, que las señales del hipócrita son 3. Idha haddatha kadhaba, si habla, miente. Yani, wa idha wa'ada akhlafa, y si hace una promesa, rompe su promesa, o no cumple con su promesa. Wa idha tumina khana, no, y si confían en él, en algo, o para que haga algo, traiciona. Si confían en él, traiciona. Y en otra narración dice el Sheikh, wa idha khasama fajara, y si entra en una discusión, se comporta completamente mal, con mentir o insultar. Fajara aquí quiere decir que en la discusión se comporta muy mal, ya sea en hablar fuerte o insultar, o en ponerse arrogante o mentir, o cosas así que la gente hace en el comportamiento, en las discusiones fuertes. Wa idha ahada ghadara, y si entra en un acuerdo, rompe el acuerdo o no cumple con el acuerdo. Entonces estos son los 5 tipos de nifaq al-amali, yani la hipocresía de acción. Ninguno de estos 5 tipos saca a la persona del din del Islam. Es decir, si la persona mienta, si la persona rompe su promesa o no cumple con la promesa, o si la persona no cumple con la confianza de la gente, o no cumple con el acuerdo, o si se comporta mal en una discusión, ninguna de estas acciones saca a la persona del din del Islam, pero sí es corrupción en su modo de actuar o su modo de ser. Entonces lo que escribió Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah sobre el nifaq. Sheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah explica esto y dice: al-nifaq al-i'tiqadi, sobre de que el nifaq o hipocresía son de 2 tipos. Primero, el primer tipo de hipocresía de creencia, al-i'tiqadi, dice: sahibuhu min ahli dark al-asfal min al-nar wa na'udhu billah min dhalik, que la persona que tiene este tipo de hipocresía de creencia, será de la gente del fuego, el nivel más bajo y severo del infierno.
estará allí y buscamos el refugio en Allah de eso, que Allah nos protege. Dice, el nifaq al-i'tiqadi es mentir o engañar, mentir por dentro, o sea, es decir, mentir con su corazón o su intención, mentir, es decir, huwa takdhib fil batin, es no creer y rechazar la fe por dentro, con su corazón. Wal imanu fil zahir, y creer y tener fe aparentemente. O sea, él dice aparentemente que tiene fe, pero dentro de su corazón niega la fe. نعم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى نفاق الاعتقاد وبين صفات أهله في سورة البقرة. يعني que Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado ¿cómo se dice? A estos hipócritas que tienen hipocresía de creencia, y ha aclarado o mencionado sus atributos y descripción de estos hipócritas en varias ayat en Surat al-Baqarah, y los mencionó en Surat al-Baqarah de Surat al-Baqarah de aya 8 hasta el 20. Y el Sheikh dice, empezando con la aya número 8, que dice, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice, y hay de la gente que dice, creemos en Allah en el último día, en el último día, pero ellos no son creyentes. Dicen que son creyentes, pero no son creyentes. Es decir, los hipócritas de creencia, hasta el dicho, terminando hasta la aya 20, o sea, de la aya 8 hasta la aya 20, donde Allah subhanahu wa ta'ala termina esto diciendo, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Y si Allah quisiera, les hubiera quitado su oído y su vista, y por cierto, Allah puede hacer todo. No. Entonces, entre esas dos ayas, empezando con la aya 8 hasta el fin de aya 20, Allah subhanahu wa ta'ala entre esas ayat habla de los hipócritas. Si leemos ahorita todas esas ayat, y Juan, esas ayat son un poco largas, entonces va a tomar mucho tiempo, pero en esas ayat Allah subhanahu wa ta'ala está hablando de estas personas hipócritas que tienen la hipocresía de creencia, donde fingen o engañan a la gente que tienen fe, pero en realidad no creen, no tienen imán. Así como Allah subhanahu wa ta'ala empieza esta aya, que hay de la gente quien dice que creemos en Allah en el último día, pero en realidad no son creyentes. No, ellos son los hipócritas. No, y Allah subhanahu wa ta'ala ha aclarado, aclarado los atributos de los hipócritas en varios lugares en el Corán, en varias ayat del Corán, como aquí que mencionó el Sheikh en Surat al-Baqarah, y ha aclarado algo grande de las dice el Sheikh, vamos a mencionar algo de ello también en Surat al-Tawbah, en la sura de arrepentimiento, Surat al-Tawbah, que es la sura número 9. Surat al-Tawbah, Juan menciona, dice el Sheikh, donde mucho de ellos, donde Allah sigue diciendo وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ, y de ellos hay aquellos que hacen tal cosa, y de ellos hay aquellos que hacen tal cosa o que dicen tal cosa, y de ellos, y de ellos, y de ellos. Dice el Sheikh, Allah subhanahu wa ta'ala menciona en esta sura varias
cosas de los hipócritas que tienen hipocresía de creencia, que son kuffar, que son incrédulos. Por ejemplo, dice el Sheikh aquí, Allah subhanahu wa ta'ala dijo en Surah Al-Tawbah, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَذِنْ لِي وَلَا تُفْتِنِي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ الْجَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. Y de ellos hay aquel que pide permiso y dice dame permiso y no me pongas en una fitna, en una prueba. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice, Ala fil fitna saqatu, ¿acaso no han caído ellos ya en la fitna? Wa innal jahannam la muhitatun bil kafirin. Y por cierto, el infierno está alrededor de los incrédulos. Es decir, que están cerca de caer en el infierno para siempre. Entonces aquí hay aquellos hipócritas que cuando es tiempo de luchar por la causa de Allah en combate físico, ellos piden permiso de no asistir. Y aquí dice que ellos dicen, dame permiso de quedarme. Wala tuftini, y no me pongas en fitna o en prueba. Pero Allah subhanahu wa ta'ala dice, ¿acaso no han caído en la prueba? ¿Acaso no han caído en esa fitna? Es decir, la fitna de kufr, de incredulidad. Por cierto, el infierno está alrededor de los incrédulos. Es decir, que ellos están cerca de caer en el infierno o ser castigados en el infierno. El Sheikh dice también en Surah Al-Tawbah, dice, وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي صَدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice que hay de ellos, de esos hipócritas, hay quien solo se fija en los sadaqat, cuando se da la sadaqa, cuando se da, saben que después de las guerras y combates llegan cosas que han tomado del enemigo, ya sea riqueza, propiedad, armas, cualquier cosa, esclavos, todo eso, llega esa riqueza de la guerra y, ¿cómo se dice? El botín, ¿no? Se llama el botín. Y pues solo se fijan en eso. Y aquí Allah subhanahu wa ta'ala dice, si se les da algo, pues están contentos. Pero si no se les da, si no se les da nada o algo, pues entonces ellos se ponen en contra, se enojan y se ponen en contra. Subhanallah. Entonces, no lo hacen por fe, no lo hacen con la intención de que el din de Allah sea el supremo de la tierra. Después el Sheikh menciona y dice también en Surah Al-Tawbah, sigue diciendo وَمِنْهُمْ, dice el Sheikh, y Allah subhanahu wa ta'ala dice وَمِنْهُمْ مَنْ آحَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنُصَدِّقَنَّ وَلَنُكَنَّنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. De que dice Allah subhanahu wa ta'ala, y de ellos dice, quien toma una promesa, un acuerdo con Allah, diciendo que si nos das de su favor, si Allah nos da de su favor, lo vamos a usar en dar sadaqa, en dar caridad, y vamos a ser de los piadosos. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخَلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Cuando Él, es decir, Allah, les dio de su favor, fueron tacaños o fueron, como dice en México, codos, o
fueron tacaños y no dieron nada no hicieron la sadaqa o no dieron la sadaqa y rechazaron dar la sadaqa y abandonaron esa promesa de ser de los piadosos. Entonces, como mencionamos en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando entran en un acuerdo o hacen una promesa, rompen el acuerdo o rompen la promesa. وعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القيامة إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. Que dice Allah subhanahu wa ta'ala, y Allah los ha castigado con hipocresía en sus corazones. Es un castigo de Allah, que Allah los castiga en darles hipocresía en sus corazones hasta el día del juicio, hasta que ellos se encuentran con él, Allah subhanahu wa ta'ala, por ser que ellos se ponieron en contra de Allah subhanahu wa ta'ala y no cumplieron con Allah subhanahu wa ta'ala en lo que hicieron el acuerdo o promesa con Allah subhanahu wa ta'ala, y ellos serán y ellos son de los mentirosos. Allah dice kanu yaktibun bima kanu yaktibun, yani por lo que ellos decían de mentiras, o por ser que ellos eran mentirosos, Allah los va a castigar en esa manera. Wa'iyadu billah, que no nos protege. Entonces el Sheikh sigue explicando y dice, entonces vemos que en estas suras de Baqarah y Surat Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala menciona aya tras de aya, mencionando una descripción o los atributos de estos hipócritas de creencia. Hipócrita de creencia, yani el munafiq al-i'tiqadi. Y menciona diferentes tipos de ¿cómo se dice? Descripción o atributos de ellos. En Surat At-Tawbah también Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وقالوا ذرنا نكن مع قاعدين. Y que Allah subhanahu wa ta'ala dice, y cuando Allah o cuando fue revelado una surah donde Allah ordena de creer en Allah y luchar con el mensajero, vas a ver que aquellos que están de un estatus grande van a pedir permiso diciendo: déjanos quedarnos con aquellos que se quedan, o déjanos quedarnos aquí con aquellos que se quedan. O sea, el qa'idin es aquellos que no van al combate. Entonces ellos piden, esos hipócritas que tienen hipocresía en su corazón, en su creencia, ellos no creen en esa surah donde Allah revela y ordena creer en Allah y luchar con el mensajero. Ellos no creen en ello, y por eso no piensan cumplir con esa orden de Allah subhanahu wa ta'ala, y por eso piden quedarse porque no creen. Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala dice el Sheikh aquí: يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم والرسول ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice, y cuando ustedes regresan a ellos, es decir, del combate, empiezan a hacer excusas por qué no fueron. Diles: no hagan excusas. Nosotros no vamos a creer en las excusas que nos dicen, porque Allah ya nos informó de ustedes, ya nos dio información de ustedes, y Allah va a ver sus acciones. Allah y su mensajero ven
sus acciones, es decir, de no asistir, de tener acciones de los hipócritas. Nada. Y dice, y después ustedes van a ser de aquellos que regresan al alimul ghaibi wa shahada, aquel que ve todo lo oculto y lo aparente. Y él les va a informar a ustedes de todo lo que hacían. Subhanallah. Y el Sheikh aquí, mencionando estos atributos y descripciones de los hipócritas, termina con esta aya diciendo, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوما لا يفقهون. Y cuando una sura es revelada, empiezan a verse uno al otro, que si se trata de algo a ellos, si yani dice hal yarakum, ¿acaso no se ven ustedes mismos? De que se ven uno al otro, y ellos se alejan, o sea, cuando esa aya está siendo revelada, ellos se paran y se van. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice, sarafallahu qulubahum, que Allah haga que sus corazones también se vayan. Bi'annahum qawman la yafqahun, por ser que ellos son una gente que no entiende, o que no entiende. La yafqahun. Entonces aquí todas estas ayat, Juan, que mencionó aquí el Sheikh, se trata de los hipócritas que tienen hipocresía de creencia. Yani la hipocresía de creencia significa que la persona que tiene hipocresía de creencia sabe muy bien que no es musulmán, sabe muy bien que no es creyente, lo sabe porque está mintiendo a la gente, está engañando a la gente que es musulmán, lo hace con esa intención para lograr algo de la dunya. Y por eso estas personas hipócritas de la hipocresía de creencia que Allah subhanahu wa ta'ala menciona aquí, se ve que ellos no iban con el profeta sallallahu alaihi wasallam, o muchos de ellos no iban con el profeta sallallahu alaihi wasallam en los combates, porque no van a dar su vida por algo en lo que no creen. Así que el Sheikh dice, وفي خلال ذلك بين الله شيئا كثير من الأعمالهم, يعني que en esto que vemos, Allah subhanahu wa ta'ala nos ha aclarado muchísimas de las acciones de ellos. En Surat al-Ahzab también hay varias ayat sobre eso. En Surat al-Munafiqun hay una sura completa hablando de los hipócritas. Y hay mucho en el Corán sobre este tema, por ser que es un tema importante, que Allah subhanahu wa ta'ala nos aclara este tema de los hipócritas, para nosotros no tener esos atributos y ese comportamiento y esa manera de ser como los hipócritas. No. Entonces el Sheikh dice que, como mencionamos antes, dice el Sheikh, la hipocresía de creencia es idhar el Islam o ibtan el kufr. Yani que la persona muestra al Islam pero esconde su kufr, su incredulidad. Muestra su Islam pero esconde su incredulidad. O sea, la persona lo hace con esa intención, no está confundido. O no está confundida esa persona. Esa persona sabe bien que no es musulmán, que no es creyente en Allah y su din, o su mensajero sallallahu alayhi wa sallam. Y el Sheikh menciona y dice, y eso es porque el munafiq, el hipócrita, él mismo dice,
بأن يزعم المنافق بأنه يحب الله ورسوله وأنه مؤمن وهو بخلاف ذلك. Yani que el hipócrita dice que ama a Allah y su mensajero y que él es creyente, pero en realidad no es así. Es lo opuesto. Yani él es un mentiroso y niega al profeta sallallahu alaihi wasallam y el Corán y odia el mensajero de Allah y odia la guía del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, odia el din del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, dice el Sheikh. Y los hipócritas yani tienen una creencia, o la creencia de ellos es toda corrompida, con incredulidad. Y en verdad es algo más, lo que ellos hacen es algo más grande de lo que hacen los judíos y los cristianos y los politeístas. Porque los judíos, cristianos y los politeístas que están en contra del Islam dicen lo que ellos creen y son veraces a su incredulidad. Pero el hipócrita es una persona que engaña a los musulmanes y trata de hacer daño dentro de las filas de los musulmanes. Y por eso esto es más grande con Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso Allah subhanahu wa ta'ala castiga más aún al hipócrita de creencia. Y el Sheikh dice, وهكذا فالمنافق يسر ويحب أن. Y por eso dice el Sheikh que el hipócrita, él se pone contento y él ama que el din del mensajero de Allah le llegue a un daño, o que el din de los kufar, de los incrédulos, sea que los incrédulos encuentren éxito o victoria contra los musulmanes o contra el Islam. Y ellos odian que los musulmanes o el Islam, el din del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, encuentra éxito o victoria contra los incrédulos. Odian que los hipócritas de creencia odian que el din del Islam sea que encuentre esa victoria o ese éxito. Ellos aman que les llegue a los musulmanes y al din del Islam que les llegue un daño. A'udhu billah. وهذا هو المنافق والنفاق الاعتقادي, dice el Sheikh. Ese es el hipócrita que tiene hipocresía de creencia. الذي يكون في قلوبهم, lo que está en sus corazones. Esa incredulidad está en sus corazones. Y dice el Sheikh que le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos protege de esa corrupción y esa incredulidad y esa hipocresía. Acerca de la hipocresía de acción, dice el Sheikh, que es la hipocresía menor. Entonces dice el Sheikh, وَهُوَ عَمْلُ شَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِ الْمُنَافِقِينَ مَا بَقَى الْإِيمَانِ فِي الْقَلْبِ. Y eso es una acción de las acciones de los hipócritas, pero con fe en su corazón. Que la fe no sale de su corazón. Que en realidad él es musulmán y tiene la intención de ser musulmán. Él aceptó el Islam, hizo su shahada con sinceridad, pero tiene acciones de los hipócritas. Tiene aspectos en sus acciones y modo de comportarse o en su carácter, tiene atributos de los hipócritas, pero no es incrédulo por ser que tiene fe en su corazón. Y dice el Sheikh, esto no saca esto no saca a la persona de la religión, pero es un camino a ello. Que estas acciones y este comportamiento de los hipócritas no te saca del din del Islam si es que de verdad tienes fe en Allah y su mensajero. Pero si la persona es constante en este modo de actuar, es constante con esta
con este carácter o comportamiento que tiene de los atributos de los hipócritas, esto puede llevar a la persona a caer en esa incredulidad mayor. نعم. وصاحبه يكون في إيمان ونفاق. Yani que esta persona tiene algo de imán y tiene algo de hipocresía. وإذا كثر الصار يعني y si aumenta la hipocresía, puede ser que la persona sea un hipócrita completa o completo. No. Y eso está, dice el Sheikh, en el dicho de el profeta sallallahu alaihi wasallam, en el hadith que está reportado en Sahih Bukhari y Muslim, que narró Abdullah ibn Amr ibn al-As, que dijo: arba'un men kunna fihi kana munafiqan khalisan. Hay 4 cosas que quien tiene estas 4 cosas en él será un hipócrita completo. No, y dice: man kanat fihi khaslatan minha kanat fihi khasla min al-nifaq. Y quien tiene un atributo o un aspecto de esto tiene, es decir, quien tiene uno de estas 4 cosas, pues tendrá un aspecto o un atributo de hipocresía hasta que lo deje. Y dice: ida utumina khana, si se confía en él, traiciona. Wa ida haddatha kadhaba, y si habla, mienta. Wa ida ahada ghadara, y si entra en un acuerdo, rompe el acuerdo. Wa ida khasima fajra, y si entra en una discusión, se comporta inmoral. No. Entonces, quien tiene estas 4 cosas, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, es un hipócrita yani completa. No. Y aquí dice el Sheikh en otro hadith también, que reportó o que narró Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, y que reportó al Bukhari y Muslim en su Sahihain, que dijo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ay al munafiq thalatha, que las señales del hipócrita son 3. Las señales del hipócrita son 3. وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. Yani el hadith que mencionó antes de que las señales del hipócrita son 3: cuando habla, mienta, y cuando hace una promesa la rompe, y cuando confían en él, traiciona. No. Entonces, estas acciones son acciones del hipócrita. Son acciones del hipócrita, pero la persona, si en su corazón cree en Allah, y cree en el mensajero de Allah, y cree en el Corán, y cree en la aqida del Islam, yani en la creencia del Islam, si cree en todo eso y tiene aspectos de estas acciones o este comportamiento, pues tiene un comportamiento de los hipócritas, pero sigue siendo musulmán. Pero quien sigue con este comportamiento o sigue con estas características o estos atributos o este carácter, pues entonces puede llevar la persona a la hipocresía mayor. No, y ese es el peligro. Igual dice el Sheikh en otra aya donde dice: وَإِذَا خَاسَمَ فَجَرَ, y si entra en una discusión, se comporta inmoral. Y si وَإِذَا آهَدَ غَدَرَ, y si entra en un acuerdo, yani rompe el acuerdo. No, entonces dice el Sheikh, todo esto es nefaq amali. Todo esto es hipocresía de acción, y esto no saca a la persona del din del Islam. Más bien, esta persona es, dice el Sheikh, sahibuhu muslim fasiq, es un musulmán yani corrupto, es un musulmán corrupto. No, o un musulmán inmoral. No, wal nifaq ma'khud, dice el Sheikh aquí que el nifaq también, pues el nifaq hay que entender, dice el Sheikh, para no, ¿cómo se dice? Para no malentender. El nifaq quiere decir
que una persona declara algo o dice algo, pero la realidad de ello es diferente. Eso es hipocresía, ¿vale? Entonces, la hipocresía mayor es que la persona declara o dice que es creyente, pero en realidad en su corazón no es creyente. Está mintiendo, está engañando a la gente. Entonces, eso es kufr akbar, saca a la persona del din del Islam o nunca entra al Islam. Impide la entrada al Islam si tiene esa creencia. Entonces, lo de afuera es diferente a lo de dentro. Entonces, todas estas acciones, dice el Sheikh, que es una acción que de estas acciones no saca a la persona del din del Islam, pero todavía se llama hipocresía por ser que es diferente. Lo que hace es diferente a la realidad. Por ejemplo, en estos hadith que mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando habla, miente. O sea, cuando habla, lo que debe de hacer, o como debe hablar con la verdad, pero miente y cuenta mentiras. Yani engaña y dice que la mentira es la verdad, engañando. Y esto es hipocresía, es un aspecto de hipocresía. O cuando hace una promesa, rompe esa promesa, no cumple con esa promesa, lo hace con esa intención. No, dice el Sheikh, no estamos hablando de aquella gente que hace una promesa, pero algo pasó que no pudo cumplir con esa promesa porque no tuvo la habilidad de hacerlo por algo que pasó, algo que ha decretado Allah subhanahu wa ta'ala y no pudo cumplir con ello. Eso no estamos hablando de esa persona, estamos hablando de una persona que hace una promesa y tiene la intención de no cumplir con esa promesa, pero solamente dice, te prometo. Eso es un aspecto de hipocresía, ¿no? Igualmente, aquel que la gente fía en él o confía en él y él no cumple con esa confianza. Él traiciona. O sea, él sabe cuando la persona confía en él que él va a hacer esa traición. Él sabe, pero deja que la gente confíe en él para hacer esa traición. Entonces, ese es un aspecto de hipocresía, que tiene la intención de engañar, tiene la intención de mentir, tiene la intención de hacer el daño. Eso es aspecto de hipocresía. Igualmente dice el Sheikh que la persona que entra en una discusión y se comporta mal, es decir, ese comportamiento malo que hace, es decir, mentir o insultar o en algo que él tiene esa intención de que si entra en una discusión va a causar daño a todo costo. O sea, va a mentir, va a dañar, va a golpear, va a insultar, va a hacer cualquier cosa para ganar. Igualmente, quien entra en un acuerdo, él entra en ese acuerdo, pero con la intención que va a romper ese acuerdo, que no va a cumplir con ese acuerdo. Entonces, todas estas acciones son aspectos de hipocresía, porque la persona tiene una intención o hace aparente una cosa, pero tiene la intención diferente. Y por eso es aspectos de hipocresía, aunque cada una de estas acciones no saca a la persona del din del Islam, pero todas estas acciones son pecados de los pecados grandes. Men kaba'ir adh-dhunub, son de los pecados grandes, por ser que es nombrado hipocresía. Entonces dice el Sheikh aquí algo bien importante. فمن اجتمع فيه هذه خصال الأربع فقد اجتمع فيه شر عظيم. Yani quien junta cada uno de estas características o atributos de hipocresía ha juntado en él una cosa grandísima, un mal grandísimo, dice el Sheikh, shar azim.
وخصلت فيه نعوت المنافقين ومن كانت فيه واحدة منها. Y esta persona que tiene todo esto en él, tiene todo lo que tiene los hipócritas, salvo el kufr. Si la persona cree en Allah y su mensajero, pues es lo único que lo salva de no salir del din del Islam. Si no, tiene todo lo que tiene el hipócrita que es incrédulo. Y por eso dicen los sabios que este comportamiento puede llevar a la persona a esa incredulidad y sacarlo del din del Islam. Tiene ese peligro. Pero si solo tiene una o pocos de esos atributos o características, dice el Sheikh, pues tiene las características o atributos de el hipócrita. Y eso no es algo noble, dice el Sheikh. Es algo de vergüenza, de que una persona te dice de cualquier raza o pueblo o gente, no importa si son musulmanes o no musulmanes, cuando dices hipócrita es un nombre feo, es insultar a la persona. Dices hipócrita, y eso es una evidencia, dice el Sheikh, de lo mal que es tener esos atributos. Que cada raza y cada gente, en cada tiempo, en cada tierra, odia al hipócrita. Odia el hipócrita. Entonces, tener esos comportamientos o esos atributos o esas características del hipócrita es algo que el creyente debe de alejarse de ello y debe corregir y rectificarse si tiene algo de eso. No. Porque si la gente no le gusta eso, pues menos a Allah subhanahu wa ta'ala, que todo eso lo hace, son pecados que hace en contra de Allah subhanahu wa ta'ala, y Allah odia los hipócritas. Allah odia los hipócritas. Entonces, si Allah odia a los hipócritas, entonces tenemos que alejarnos de los atributos de los hipócritas, alejarnos del comportamiento del hipócrita, alejarnos de ese carácter del hipócrita. Wa'iyadu billah. Dice el Sheikh, فإنه قد يجتمع في العبد خصالة الخير وخصالة الشر. Que por cierto que el siervo hay características que él tiene que son buenas y puede ser que tiene características que son malas. Puede ser que tiene características de imán, de fe, y puede ser que la persona tiene características de hipocresía o hasta características de incredulidad. Que Allah nos salve. Y esto, la persona que tiene características del bien, pues Allah subhanahu wa ta'ala lo recompensa por el bien. Pero la persona que tiene características del mal, pues será castigado por su mal. Entonces el creyente siempre quiere deshacerse de lo mal que él tiene en él, ya sea en el modo que habla, ya sea en el modo que actúa o que obra, o en el modo que piensa, o el modo que cree. Todo lo que es considerado malo, el creyente quiere alejarse de ello, porque sabe que Allah solo ama lo bueno y Él odia lo malo, y quiere para nosotros solamente lo bueno, y Él odia para nosotros lo malo. Entonces nos alejamos de lo malo todo lo posible en cada aspecto de nuestras vidas. Y dice el Sheikh, igualmente así un aspecto de hipocresía también que el Sheikh menciona aquí, dice que es muy importante mencionar, tener esa flojera de hacer el salah, de cumplir con el salah, ya sea el salah a tiempo, esa flojera de cumplir con el salah a su tiempo, o para los hombres también cumplir el salah en jama'a, en congregación, en la mezquita, en las mezquitas. Esa flojera que el hombre tiene
de ir y salir y ir a la mezquita a rezar las oraciones es de hipocresía, es un aspecto de hipocresía. Igualmente hasta las mujeres que rezan en sus casas, cuando no rezan a tiempo, es un aspecto de esa flojera, es aspecto de hipocresía, por ser que los hipócritas son, es una gente floja para cumplir con la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Y de las más grandes actos de adoración que ellos les da esa flojera es el salah, que eso es un tipo de nifaq o de hipocresía, dice el Sheikh, que es malísima, y es peligroso porque lleva a la persona a abandonar el salah, y abandonar el salah es kufr al-akbar, que saca a la persona del din al islam. Entonces sabemos, dice el Sheikh, وَلَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ يَتَخَوَّفُونَ مِنْ وُقُوعِ فِيهِ, que los sahaba tenían un gran miedo de caer en esa incredulidad del abandono del salah, o de no rezar el salah a su tiempo. Y dice el Sheikh que dijo Ibn Abi Mulaika dijo Ibn Abi Mulaika rahimahullah, uno de los tabi'in, que dijo: adraktu 30 min ashab al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, que yo pude conocer 30 de los compañeros del profeta sallallahu alayhi wa sallam, y cada uno de ellos kulluhum yakhafu nifaq ala nafsih, y cada uno de ellos temaba la hipocresía para él mismo. O sea, él temaba de tener hipocresía en sí mismo. O sea, dice Ibn Abi Mulaika, que es un tabi'i, que dice: yo conocí 30 de los compañeros del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, y cada uno de esos 30 compañeros que yo conocí tenían miedo, temor de tener hipocresía en sí mismos. Dice el Sheikh radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Y con eso termina el Sheikh aquí la explicación de este capítulo An-Nifaq, la hipocresía. El siguiente capítulo, y será el último capítulo de este libro también, pero es largo, entonces yo creo que vamos a necesitar como unas 3 clases para terminar este último capítulo. Es el capítulo de Mana at-Taghut wa Ru'us Anwa'a. El significado de Taghut y las cabezas y tipos del Taghut. El Taghut sencillamente es todo lo que es adorado, todo lo que es adorado en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Y claro, vamos a explicarlo con más detalle, porque sí hay detalles sobre este término, que lo que es adorado en vez de Allah subhanahu wa ta'ala es un taghut, pero que la persona, o que es aquello que es adorado en vez de Allah, está complacido con que es adorado. Así, por ejemplo, Fir'aun era un taghut. Fir'aun era un taghut porque la gente sí adoraba a Fir'aun, y Fir'aun estaba complacido que la gente lo adoraba. Pero, por ejemplo, Isa ibn Maryam, el profeta Isa alayhi salatu wasalam, no podemos decir que él fue un taghut, porque aunque fue o es adorado en vez de Allah, pero Isa alayhi salatu wasalam no está complacido con esa adoración hacia él. Entonces Isa no es taghut, pero Fir'aun, por ejemplo, sí es taghut.
y vamos a dar más detalles sobre este tema en la próxima clase bi'idhnillahi ta'ala. Y con eso terminamos. Y Juan barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Si hay unas preguntas o algo de Juan barakallahu fikum. ¿Hay preguntas de Juan barakallahu fikum? طيب, inshallah, como mencionamos, la clase de el viernes será la explicación del libro Beneficios de Surat al-Fatiha, escrito por el imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, la explicación de Sheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, y la clase de sábado de hadith. Vamos a regresar al estudio del libro y tratar de terminar el libro La alegría de los corazones de los justos, el libro escrito por el imam Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di, rahimahullah ta'ala. Y vamos a seguir con este libro los domingos, que yo creo que nos falta unos 3 clases más para terminarlo, inshallah ta'ala. El libro de las obligaciones esenciales del conocimiento para cada musulmán, de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Enviamos un anuncio de las clases, de los tiempos, días y tiempos y la clase, ya sea que es clase de hadith o de tawhid o de tafsir. Y inshallah, espero que lo pueden hallar en las redes sociales de Sunnah Audios. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan wa subhanaka Allahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wa hasbi Allah wa ni'mal wakeel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.